Bienvenidos estudiantes a esta videoclase. Esta semana vamos a abordar un tema que es crítico para el traductor profesional, como la puntuación no es solo una regla gramatical, sino una decisión traductológica consciente para evitar que el inglés interfiera en la naturalidad de nuestro español. Es un poquito lo que venimos hablando estas últimas clases de no trasladar la estructura del inglés al español. Es fundamental entender que en Tradu General no buscamos enseñar gramática desde cero, sino visibilizar, es decir, reconocer cómo las reglas de puntuación son herramientas activas en el proceso de traducción. Cada decisión que tomamos sobre una coma o sobre un punto impacta en cómo se percibe nuestro producto final. Veamos algunos aspectos importantes. No es solo normativa, ¿sí? En la traducción no buscamos reemplazar a la lengua española, sino aplicar la normativa al trabajo real del traductor. Como les mencioné, la puntuación es una decisión. Cada punto, coma o signo diacrítico afecta al texto meta. Visibilización. Es necesario nombrar y poner en práctica estos aspectos para que dejen de ser automáticos o intuitivos. Y por último, hablamos del producto final. Estos detalles hacen a la calidad de los trabajos prácticos y de los exámenes, en el caso de ustedes que son estudiantes, pero más adelante, en el futuro, hacen al producto que ustedes le entregan al cliente. ¿Sí? Reflejan el profesionalismo que tienen ustedes ahora como estudiantes, pero que en el futuro va a reflejar el profesionalismo de ustedes como traductores, hechos y derechos. Debemos dejar de puntuar de oído o por costumbre. Deben dejar de hacerlo de forma automática. Un traductor profesional actúa como un lingüista que sabe exactamente por qué pone la coma donde la pone y puede defender esa elección ante un cliente o editor. Hay que mirar con lupa lo que hasta este momento hacemos por inercia. ¿Sí? Vamos a ver algunos puntos importantes. Está el problema de la intuición. ¿Sí? Solemos usar la puntuación de forma intuitiva como hablantes nativos, pero esto es insuficiente para el trabajo profesional. Nosotros sabemos más o menos dónde van las comas, dónde van los puntos, pero al momento de justificarlos no sabemos, porque somos hablantes nativos. Pero esas reglas, esa justificación, necesitamos incorporarlas. El rol del lingüista. Deben de construir el uso nativo para reconstruirlo como profesionales. Capacidad de justificar cada decisión tomada en el contexto, un poco también lo que ya veníamos trabajando. Identificar rasgos propios del español frente a los riesgos de interferencia del inglés. Ahora, la naturalidad no es engañar al lector, sino permitirle leer el texto sin obstáculos. Hoy en día, el inglés domina tantos, pero tantos ámbitos que aceptamos calcos ortotipográficos sin darnos cuenta, los incorporamos. Nuestro trabajo es ser como un filtro, ¿sí? Que le devuelva al español su esencia. ¿Qué debemos tener en cuenta? Veamos. La sintaxis propia, ¿sí? Respetar el orden lógico y la estructura de las frases del español, no del inglés. ¿Sí? Un poco lo que yo les vengo corrigiendo en los trabajos prácticos con respecto al orden de los adjetivos, por ejemplo. Estilo aceptado, ¿sí? Convenciones de escritura descritas por lingüistas y aceptadas por la comunidad, y la resistencia a la moda, ¿sí? El inglés es una lengua de prestigio en internet, en la economía, en la música. El traductor debe saber filtrar su influencia, notar que esto que estoy traduciendo
no debo dejar que sea influenciado por el inglés. Fíjense en algo tan simple como las comillas. Usamos las comillas inglesas porque el teclado nos lo pone ahí, nos lo pone más fácil. Pero las nuestras son las angulares o las latinas y se los marco en todos los trabajos prácticos y hay personas que siguen usando hasta ahora las comillas inglesas. Hay personas que en los últimos trabajos prácticos les he descontado solamente en errores de usar las comillas. Esto es, sin contar errores de puntuación, de ortografía, de si usó o no el artículo, de léxico, solo errores de usar la comilla. Hay personas que perdieron hasta 3,8 puntos. Imagínense un trabajo suyo que está para sacarse un 9, casi 10, y se sacan un 6 por ocupar justamente las comillas que no son. Bueno, en parte eso es porque el teclado se las pone ahí fácil cuando las nuestras son las angulares o las latinas, y en parte también porque no leen las devoluciones. Pero volvemos a la clase. Esto demuestra cómo la tecnología nos empuja a los anglicismos ortotipográficos casi sin que lo notemos. Vamos a ver otros ejemplos. ¿Sí? Tenemos el del teclado como obstáculo, símbolos ajenos, ¿sí? Uso excesivo del ampersand o del símbolo del dólar que no son habituales en nuestra lengua. Después tenemos la interferencia, que esto es importante, no está solo en las palabras, sino en la creación de una sintaxis distinta, en guiones, en sitios web, en contratos. Veamos ahora los signos de puntuación. La puntuación organiza la lógica de lo que decimos. Una coma puede cambiar el sujeto de la oración o transformar una afirmación en una orden. Sí, vamos a ver este ejemplo. Juan come verdura. Es enunciativa, nos está diciendo qué hace Juan. Veamos ahora, Juan, come verdura. Es imperativa, es una orden para Juan. Le está diciendo a Juan que coma la verdura. Por eso, al terminar de traducir, hay que leer el texto en español, olvidándonos del original. ¿Sí? Nos olvidamos del original y leemos el texto que nos queda en español como si fuese la primera vez que lo estamos leyendo, para ver si fluye bien. Cada lengua tiene su propio sistema. Lo que parece similar en inglés puede funcionar distinto en español. Por eso es importante realizar una lectura final atendiendo únicamente a la puntuación castellana para detectar influencias que vienen del original. Las herramientas, como Trados, son geniales, pero también son peligrosas. Nos hacen pensar en segmentos cerrados por puntos. Esto nos tienta a copiar la segmentación del inglés. Debemos romper con esa barrera física para escribir un español que siga su propio ritmo. Estos son los aspectos que debemos tener en cuenta. De limitaciones físicas. El traductor, José Castro, advierte que tomamos los signos del original como límites rígidos en nuestro trabajo. Después tenemos el constreñimiento sintáctico. Por cansancio, por inexperiencia, por hacerlo de forma automática, por inercia, calcamos la división de párrafos, los puntos de lista, los dos puntos, los paréntesis del original, cuando no deberíamos hacerlo. Después el problema con Trados o con WordFast, para los que ya están familiarizados con esto, estos programas usan la puntuación para acotar segmentos, sobre los cuales después vamos a ir traduciendo uno por uno. Esto fomenta que el traductor, por descuido, mantenga la estructura frase por frase del inglés. La ortografía como lógica. La puntuación no es caprichosa, sino que nace para diferenciar palabras y para dar ritmo al texto. Proponemos dos pasos. Primero, una lista de control para verificar que no falte ningún signo que sea obligatorio en español. Esto yo se los marco también en sus intervenciones en los foros, por ejemplo.
Los signos de interrogación se abren y se cierran, lo mismo para los signos de exclamación. Segundo, comparar con el original, pero para distanciarse. Quizás el español necesite más subordinación y dos puntos, puntos y coma, en algunos casos. Y lo importante es que duden de todo. No supongan que algo está bien solo porque coincide con el original. Ahora, a veces no encontramos la solución porque no sabemos cómo se llama lo que buscamos. ¿Sí? Acá la recomendación siempre es investigar. Si no conocemos el nombre de la regla, por ejemplo, la coma en subordinada adjetiva, debemos buscarla en la RAE o en la Fundeu. Debemos primero ponerle un nombre al problema porque eso ayuda a resolverlo. Y muy importante, lean su traducción en voz alta. Esto se los estuve recomendando en las devoluciones de los últimos 2 o 3 trabajos prácticos. Si ustedes están leyendo el texto meta, ¿no? Y se quedan sin aire o hacen una pausa donde no hay nada escrito, ahí hay un problema de puntuación. La oralidad simula la entonación y revela dónde falta o dónde sobra un signo. Estas tareas requieren tiempo. Una buena traducción no se hace a las apuradas en el último minuto o una hora antes del cierre del espacio de entrega. ¿Sí? Se hace con tiempo, porque lo ideal siempre es distanciarse del texto y volver a verlo después, con otros ojos, con la mente fresca. La RAE organiza todo en 3 grandes grupos. Nosotros nos enfocaremos hoy en los de puntuación, pero no olviden los auxiliares que en traducción técnica o científica son fundamentales para no repetir palabra por palabra el uso del inglés. Los signos ortográficos contribuyen a una correcta interpretación y se dividen en diacríticos, que confieren valor especial a la letra. En español tenemos la tilde y diéresis. Después tenemos de puntuación, que delimitan unidades del discurso, punto, punto y coma, etc., que facilitan la interpretación. Y después tenemos los auxiliares, que cumplen funciones variadas y periféricas, como el guión, la barra, la llave, algunos le dicen corchetes también, y el apóstrofo. Puntuar sirve para 3 cosas básicas: marcar fronteras, límites entre ideas, decir cómo se deben decir las cosas, si esto se dice en forma de pregunta, si esto se dice gritando, por ejemplo, y señalar que falta algo. Si nosotros fallamos, el lector va a entender cualquier cosa, va a entender algo totalmente distinto. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la función demarcativa. Nos indica los límites de las unidades lingüísticas para organizar mejor la información. Por ejemplo, aunque no venga su madre, la espera. Comparen con aunque no venga, su madre la espera. Fíjense ahí cómo moviendo la coma cambia la persona que está esperando. Después tenemos los marcadores de modalidad, que reflejan la actitud del hablante. Interrogación, exclamación, en español son signos dobles, como les dije, se los marco también siempre en el foro. Se abren y se cierran. Hace frío, como una exclamación, o una pregunta, ¿hace frío? Y después nos indican omisión. Es una función propia de, por ejemplo, los puntos suspensivos. Permiten dejar enunciados inacabados sin que sean agramaticales. El punto es el gran separador. Pero ojo, a veces el traductor puede usarlo para dar énfasis, rompiendo la frase original, si eso ayuda a que el mensaje en español tenga más fuerza o más dramatismo. Vamos a ver los tipos principales. ¿Sí? Tenemos el punto y seguido, que separa enunciados dentro de un mismo párrafo, el punto y aparte, que separa párrafos,
y el siguiente enunciado va a empezar siempre en una línea nueva. Y después tenemos el punto final, que cierra un texto o división importante, como por ejemplo un capítulo. Ahora, les repito lo del matiz estilístico. A veces el punto corta un enunciado por voluntad del autor para dar énfasis. Por ejemplo, ven inmediatamente, compárenlo con decir ven, punto, inmediatamente. ¿Sí? Le agrega una severidad. Ahora, ¿cuándo no se usa el punto? Este es un error de principiante y muy común. Ponerle punto a un título o a una firma es incorrecto en español. Se los marco también siempre, está en las guías didácticas. También tengan cuidado con las webs al final de la frase. El punto ahí es gramatical, no parte del enlace, ¿sí? Veamos la concurrencia de los signos. Aquí el inglés nos confunde mucho porque a veces mete el punto dentro de las comillas. En español el punto siempre va a ir por fuera de las comillas. Es una regla de oro que separa al profesional del aficionado. Vamos a ver algunos ejemplos. Los signos dobles, ¿sí? El punto siempre va fuera y detrás del signo de cierre, ya sea paréntesis, comillas, rayas. Fíjense, dice no iré, cierro la comilla y después el punto. Y con signos de valor de punto. Si hay interrogación, exclamación o puntos suspensivos al final, no se escribe punto. No se escribe el punto. ¡Qué horror! Cierra el signo de exclamación y ahí termina. ¿Sí? Ahora, por supuesto que va a haber una excepción. Si tras el signo de interrogación hay un cierre de comillas, se debe poner punto del enunciado principal. ¿Sí? Me gritó 2 puntos y entre comillas, vete. Cierra la exclamación, cierra la comilla y cierra el punto del enunciado principal. Veamos cuándo no usar la coma. El error más grave es separar elementos que tienen dependencia sintáctica estrecha. Entre sujeto y predicado, no se debe cortar la secuencia natural aunque el sujeto sea muy largo. Es incorrecto decir, por ejemplo, los niños educados en el hogar, coma, se comunican por Facebook. Y después, entre verbo y complementos, no deben separar el verbo de su complemento directo o indirecto, atributo o agente. Es incorrecto decir Juan come, coma, caramelos o fue atrapado, coma, por la policía. Por favor, eviten también la coma criminal. Muchos traductores la ponen porque el sujeto es muy largo y necesitan respirar, podríamos decir. Pero la coma no es un respirador, es un marcador sintáctico. ¿Sí? Sujeto y verbo van siempre unidos, sin comas en el medio. También se los he marcado a algunas personas en sus trabajos prácticos. El punto es el gran separador, pero ojo, a veces el traductor puede usarlo para dar énfasis. Esto ya lo vimos. Vamos ahora con lo que es coma obligatoria, ¿sí? Tenemos los incisos, son secuencias que interrumpen el discurso para aportar información secundaria. Los vocativos, que sirven para llamar al interlocutor y van siempre aislados. Hola, Juan. Esto también se los marco en los foros. Y después apéndices confirmativos, ¿verdad? No siempre va, esto suele ir al final, ¿no? Es para llorar, ¿no crees? Ahora, cuidado con la coma antes de la y. En inglés es muy común, se le llama también coma de Oxford, pero en español solo se usa en casos muy específicos donde queremos separar una idea nueva de una lista previa.
Esto también está en las guías didácticas que vimos hasta ahora. Vamos a ver los usos y excepciones, ¿sí? Uso con coma antes de conjunciones adversativas, pero más aunque, sino que, coordinadas con no solo, sino también, y conjunciones distributivas. Bien, bien, ya, ta, 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 ya. Excepciones: si la conjunción enlaza con todo lo anterior, visitó París y Roma y regresó. Y si no hay relación semántica, pintaron, cambiaron cortinas y quedaron felices. Esta tabla tiene que ser como una Biblia para ustedes. Los números son una verdadera prueba de fuego para el traductor. Nunca usen coma para los miles en español, usen espacios. Y cuidado con los adjetivos, que en español preferimos y antes que una lista de comas y comas y comas y comas eternas, ¿sí? Esta tabla, como les digo, es una Biblia. Pueden sacar captura, pueden ir al enlace que yo les dejé con estas slides y imprimirse esta página o sacarle captura y tenerla a mano, porque es importante, tiene información muy importante. Para cerrar, recuerden que su traducción debe sostenerse sola. Si al leerla parece español, pero la puntuación se siente rara, probablemente es porque hay un error, porque calcaron del inglés. Entonces, confíen en su idioma, pero estudien la norma y hagan que su texto suene auténtico, ¿sí? De vuelta, la colocación de los signos debe estar al servicio del nuevo texto, del texto meta, no del original. Nos vemos en la próxima videoclase.